Hola conmigo mismo. Esta ocasión estoy con la del Santos. Puedo durante 25 días y sin repetir ninguna camiseta. El día 26 ya tuviera que repetir alguna de las 26 camisetas, 25 camisetas de equipo de fútbol que tengo. Esta es la del Santos Laguna. De Torreón jugó Cristian Benítez, la Chita Ludueña, Matías Bozo. Voy a leer esta atalaya para recordarme. Voy a leer. Me estaba viendo aquí cuando hacía la rutina de cepillarme los dientes, tender la cama. Está la rutina aquí. Aquí me estoy viendo. Aquí. Llega el club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Frío de botellas de champán de las copas al brindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes Granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Y de ahí se va repitiendo el bucle de esto mismo. La rutina que comí, que me lavé la boca, que tendí la cama a una velocidad rápida. Entonces, ahorita voy a verificar la hora, que estamos exactamente, la hora es, a ver, el reloj está en la parte de acá. Son exactamente las 11:26 de la mañana con 47 segundos. El día lunes 4 de septiembre del 2023 después de Jesucristo. Vamos a leer esta atalaya, como ya lo había mencionado. Me había mencionado a mí mismo. Entonces era un análisis de cómo en teoría sí se puede predecir el futuro a través de las grabaciones. Yo dije y predije el futuro o el pasado evidente, como le llamo yo, porque va a pasar, porque de ahí hay pasados no evidentes, que es lo que no pasa, pero el pasado evidente, que es totalmente con los recursos, en este caso esta lectura, va a pasar. Entonces se predice totalmente el pasado evidente, lo que va a ocurrir. Pues ahorita voy a leer, es una lectura de ese mismo tema, ¿verdad? Entonces dice la atalaya anunciando el reino de Jehová. ¿Quién cierra el futuro? El deseo de conocer el futuro. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo será su futuro y el de su familia? ¿Cree que vivirán en la abundancia y se sentirán queridos? ¿O pasarán necesidades y se sentirán solos? ¿Tendrán una vida larga o una muerte prematura? Desde hace miles de años, la gente se ha hecho preguntas como esta. Hoy en día los expertos hacen pronósticos basándose en estudios sobre las tendencias mundiales. Aunque muchas de estas predicciones se han cumplido, otras han sido un rotundo fracaso. Por ejemplo, en 1912, Guglielmo Marconi, inventor de un sistema de telegrafía inalámbrico, predijo lo siguiente. La llegada de la era inalámbrica hará imposible la guerra, y un agente de la compañía de discografía Decca Records rechazó a los Beatles en 1962 porque creía que los grupos que tocaban la guitarra estaban acabados. Por otro lado, hay personas que recurren a lo sobrenatural para conocer su futuro. Algunas consultan a astrólogos. De hecho, los horóscopos son secciones fijas de muchas revistas y periódicos. Otras acuden a adivinos o videntes que afirman que pueden leer el futuro en las cartas del tarot, en los números o en las rayas de la mano. En la antigüedad, para conocer el futuro, algunas personas consultaban a oráculos, es decir, a los sacerdotes o sacerdotisas
que transmitían el mensaje del Dios al que representaba. Eso fue lo que al parecer hizo Creso, rey de Lidia, antes de enfrentarse a Sirio de Persia. Envió ofrendas muy valiosas al oráculo de Delfos, Grecia, para averiguar el desenlace de la batalla. El oráculo le dijo que si marchaba contra Ciro destruiría un gran imperio. Convencido que vencería, Creso se enfrentó a Ciro, pero el imperio que destruyó fue el suyo. La ambigua predicción del oráculo fue inútil, pues se habría cumplido sin importar quién ganara la batalla. A Creso esa información errónea le salió muy cara. De hecho, fue su ruina. Les ha ido mejor a quienes hoy en día utilizan otros métodos para predecir el futuro. La astrología y la adivinación pueden predecir el futuro. La astrología afirma que las estrellas, la luna y los planetas ejercen una poderosa influencia en la vida de la gente. Según los astrólogos, la posición que tienen los astros cuando un niño nace determina su personalidad y su futuro. Aunque los orígenes de la astrología se remontan a la antigua Babilonia, hoy en día esta forma de predicción sigue siendo muy popular. Una encuesta realizada en el 2012 en Estados Unidos reveló que 1 de cada 3 personas creía que la astrología era una especie de ciencia y un 10% dijo que era una ciencia. ¿Pero lo es? No. Veamos por qué. Las estrellas de los planetas no pueden influir a la gente como aseguran los astrólogos. Con la frecuencia, las predicciones son tan generales que valdrían para cualquier persona. Los cálculos astrológicos aún se basan en la antigua creencia de que los planetas giran alrededor de la Tierra, cuando en realidad giran alrededor del Sol. Las predicciones que diferentes astrólogos hacen para una misma persona no coinciden. La astrología clasifica a las personas en 12 categorías o signos del zodiaco, según su fecha de nacimiento. Pero como la posición de la Tierra en el espacio ha cambiado con el paso de los siglos, las fechas de los signos del zodiaco ya no corresponden con el momento en el que el Sol pasa por las constelaciones que les dieron nombre. Se cree que los signos del zodiaco determinan cómo es una persona, pero lo cierto es que quienes nacieron el mismo día no tienen la misma forma de ser. La fecha de nacimiento no nos dice nada sobre la personalidad de alguien. En lugar de juzgar a una persona por su carácter y comportamiento, los astrólogos se crean una opinión de ella basándose en suposiciones. ¿No es esta una forma de prejuicio? La adivinación. Desde tiempos antiguos, la gente ha consultado a los adivinos. Algunos de ellos intentaban leer el futuro analizando vísceras humanas o de animales, o la forma en que un gallo picoteaba el grano. Otras basaban sus predicciones en los dibujos que dejaban los sedimentos del té o del café en la taza. Hoy se utilizan otros métodos como las cartas del tarot, la bola de cristal o los dados. ¿Pero es confiable la adivinación? No, en absoluto. Veamos por qué. Analicemos su falta de coherencia. Las predicciones a menudo se contradicen, tanto si se usan métodos de adivinación distintos como si se usan el mismo método. Por ejemplo, si una persona pregunta sobre su futuro a 2 adivinos y leen las mismas cartas, lo lógico sería que sus respuestas fueran iguales, pero con frecuencia no lo son. Sus métodos y motivos también han sido cuestionados. Hay quien afirma que los adivinos en realidad leen las reacciones de la gente y que las cartas y las bolas de cristal son solo parte del decorado. Por ejemplo, algunos adivinos profesionales hacen preguntas generales y están atentos a las respuestas verbales y no verbales del cliente. Luego presentan esa información como si ellos lo hubieran adivinado, aunque en realidad fue el cliente quien se la dio sin darse cuenta. Una vez que se ha ganado la confianza del cliente, logran obtener grandes sumas de dinero. ¿Qué dice la Biblia? La astrología y la adivinación se basan en la creencia de que nuestro futuro está escrito. ¿Pero es así? La Biblia dice que podemos decidir qué creer o qué hacer, y que nuestras decisiones influyen en nuestro futuro. Josué 24:15. Quienes desean agradar a Dios tienen otra razón para rechazar la astrología y la adivinación, y Él condena todas estas prácticas. La Biblia dice: no debe haber entre ustedes nadie que use adivinación, que practique magia, que busque presagios, que sea hechicero, que ponga a otros bajo su maleficio, que consulte a un medium o un adivino, ni nadie que pregunte a los muertos, porque Jehová detesta a cualquiera que haga estas cosas. Deuteronomio 18:10-12. Profecías que sí se han cumplido. Antes mencionamos del oráculo de Delfos. Engañó a Creso, lo que hizo que se enfrentara al rey de Persia y fuera derrotado. Sin embargo, la Biblia contiene una profecía sorprendente relacionada con el rey de Persia que sí se cumplió al pie de la letra. Con unos 200 años de antelación, mucho antes de que este rey naciera, el profeta hebreo Isaías mencionó su nombre, Ciro, y describió cómo conquistaría la poderosa ciudad de Babilonia. Isaías 44:24, 27, 28. Esto es lo que dice Jehová. Él
que les dice a las aguas profundas, evapórense, secaré todos sus ríos. El que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá por completo mi voluntad. El que dice de Jerusalén, será reconstruida y del templo tus cimientos serán colocados. Según el historiador griego Heródoto, el ejército de Ciro desvió el Éufrates que atravesaba la ciudad de Babilonia. Gracias a esta estrategia, las tropas de Ciro pudieron entrar en la ciudad caminando por el lecho del río. Tras la conquista, Ciro liberó a los judíos que estaban cautivos en Babilonia y les permitió regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad, que había sido destruida 70 años antes. Isaías 45:1. Esto es lo que Jehová le dice a un ungido, a Ciro, cuya mano derecha he agarrado para someter a naciones delante de él, para desarmar reyes, para abrir delante de él las puertas dobles, de modo que las puertas no estén cerradas. Los persas entraron en la ciudad a través de las imponentes puertas de 2 hojas, que por descuido se habían quedado abiertas. Si los babilonios hubieran sabido lo que Ciro planeaba, habrían cerrado todas las puertas que daban al río, como lo hicieron. La ciudad quedó desprotegida. Como no lo hicieron, la ciudad quedó desprotegida. Esta sorprendente profecía es solo una de las muchas que encontramos en la Biblia y que se han cumplido con todo detalle. A diferencia de las predicciones humanas, que muchas veces se atribuyen a dioses falsos, las profecías bíblicas provienen del Dios verdadero, quien dijo de sí mismo: desde el principio yo predigo el final, y desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho. Isaías 46:10. Solo Jehová, el único Dios verdadero, puede afirmar algo así. Según parece, su nombre significa Él hace que llegue a ser, lo que indica que tiene la capacidad de predecir el futuro y de hacer que se cumpla su voluntad. Esto nos garantiza que Dios puede cumplir todo lo que promete. Profecías que hoy se están cumpliendo. ¿Le gustaría saber lo que predice la Biblia para nosotros, para nuestros días? Hace 2000 años la Biblia indicó que los últimos días serían críticos y difíciles de soportar. ¿Últimos días de qué? No de la tierra o de sus habitantes, sino de los conflictos, de la opresión y del sufrimiento que han plagado a la humanidad durante miles de años. Analicemos solo algunas de las profecías que describen los últimos días. Timoteo 3:1-5. En los últimos días la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. ¿Ha notado que cada vez hay más gente así? ¿No le parece que vivimos rodeados de personas orgullosas y que solo piensan en sí mismas y en el dinero? ¿Que la gente se ha vuelto cada vez más exigente y está menos dispuesta a ceder? Seguramente también ha observado que muchos hijos son desobedientes a sus padres y que la gente ama los placeres más que a Dios y la situación sigue empeorando. Mateo 24:6-7. Ustedes oirán de guerras y noticias de guerras, porque pelearán nación contra nación y reino contra reino. Según ciertos cálculos, la cantidad de personas que han muerto a causa de las guerras y los conflictos armados desde 1914 asciende a más de 100 millones, cifra que supera la cantidad de habitantes de muchos países. Imagínense las lágrimas, el dolor y el sufrimiento que hay detrás de esa escalofriante cifra. ¿Ha servido esto para que las naciones pongan fin a la guerra? Mateo 24:7. Habrá hambre. El Programa Mundial de Alimentos afirmó: el mundo produce suficiente alimento para todos sus habitantes, pero 815 millones de personas, 1 de cada 9, se va a la cama con el estómago vacío, y son más, 1 de cada 3, los que sufren algún tipo de desnutrición. Se calcula que todos los años mueren de hambre más de 3 millones de niños. Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos. Anualmente se registran 50,000 terremotos, lo suficientemente fuertes como para que los perciba el ser humano, y 100 que causan daños considerables a edificios. Además, casi todos los años se produce un terremoto de gran magnitud. Según un cálculo, entre el año 1975 y el 2000, los terremotos han cegado la vida de 471,000 personas. Mateo 24:14. Las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los testigos de Jehová, actualmente más de 8 millones, han estado predicando las buenas noticias del reino de Dios en más de 240 países y territorios, prácticamente en todo rincón del planeta. Su mensaje se escucha en bulliciosas ciudades y en los pueblos aislados, en las selvas y en las montañas. Esa profecía también dice que cuando Dios considere que se ha predicado suficiente, vendrá el fin. ¿Qué significa eso? Significa el fin de los gobiernos humanos y el amanecer de una nueva era bajo el reino de Dios.
¿Qué promesa dará realidad este reino? Siga leyendo para encontrar la respuesta. Testigo silencioso de una profecía exacta. En el corazón de Roma, Italia, se alza un arco que atrae a visitantes de todo el mundo. Fue construido en honor a Tito, uno de los emperadores romanos más queridos de la historia. El arco de Tito tiene dos grandes relieves que representan un importante acontecimiento histórico. Ahora bien, pocas personas conocen la fascinante relación que existe entre este monumento y la Biblia. El arco de Tito es un testigo silencioso de la sorprendente exactitud de las profecías bíblicas. Una ciudad sentenciada. Para el año 30 de nuestra era, el Imperio Romano se extendía desde Britania y la Galia, Francia, hasta Egipto, y todos sus dominios disfrutaban de una estabilidad y prosperidad sin precedentes. Sin embargo, había una región lejana que era una constante quebradero de cabeza para Roma, la rebelde provincia de Judea. La Encyclopedia of Ancient Rome explica: en pocos territorios del Imperio Romano existía tanta antipatía entre gobernantes y gobernados como en la provincia de Judea. Los judíos estaban molestos porque sus gobernantes eran extranjeros y no respetaban sus tradiciones, y Roma no estaba dispuesta a tolerar la terquedad de los judíos. Muchos de ellos esperaban que un Mesías político los liberara del desestable yugo romano y devolviera a Israel todo su esplendor. Sin embargo, en el año 33, Jesucristo afirmó que Jerusalén estaba condenada al desastre. Jesús predijo: te llegarán días en los que tus enemigos levantarán a tu alrededor un cerco de estacas puntiagudas, te rodearán y te asediarán por todos lados. A ti y a tus habitantes los derribarán al suelo y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Lucas 14, 43, 44. Sí, sin duda las palabras de Jesús desconcertaron a sus discípulos. 2 días después, mientras contemplaban el templo de Jerusalén, uno de ellos exclamó: Maestro, mira qué maravilla de piedras de edificios. Y con razón, pues se sabe que algunas piedras del templo medían nada menos que 11 metros, 36 pies de largo, 5 metros, 16 pies de ancho y 3 metros pies de alto. Sin embargo, Jesús le contestó: vendrán días en que no va a quedar piedra sobre piedra de esto que ahora ven, todo será demolido. Marcos 13, 1, Lucas 21, 16. Y luego añadió: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército de acampados, sepan entonces que se ha acercado su devastación. Entonces los que están en Judea que huyan a las montañas, los que estén en medio de Jerusalén que se vayan de allí, y los que estén en el campo que no entren en ella. Lucas 21, 20, 21. Se cumplieron las palabras de Jesús. El fin de una ciudad. Durante 33 años los judíos soportaron el yugo romano. Finalmente, en el año 66, el procurador de Judea, Gesio Floro, robó dinero de la tesorería sagrada del templo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Rápidamente los rebeldes judíos irrumpieron en Jerusalén, masacraron a la guarnición romana y declararon su independencia de Roma. Unos 3 meses después, más de 30.000 soldados romanos, comandados por Gestio Galo, se dirigieron a Jerusalén para aplastar la rebelión. Los romanos enseguida penetraron en la ciudad y socavaron el muro exterior del templo. Entonces, sin razón aparente, se retiraron. Eufóricos, los judíos rebeldes salieron rápidamente tras de ellos. Esto permitió que los cristianos siguieran el consejo de Jesús y huyeran de Jerusalén hacia las montañas al otro lado del río Jordán. Mateo 24, 15, 16. Al año siguiente, Roma reanudó su campaña contra Judea y puso al mando del ejército al general Vespasiano y a su hijo Tito. Sin embargo, poco después de la muerte del emperador Nerón en el año 68, Vespasiano regresó a Roma para asumir el control imperial y la campaña contra Judea quedó a manos de Tito, que comandaba un ejército de 60.000 soldados. En junio del año 70, Tito ordenó a sus soldados que talaran los árboles de Judea para construir una cerca de estacas puntiagudas de 7 kilómetros, 4.5 millas, de largo alrededor de Jerusalén. Tan solo 3 meses después, los romanos ya habían saqueado e incendiado la ciudad y el templo. Tal como predijo Jesús, no dejaron piedra sobre piedra. Lucas 19, 43, 44. Según cálculo conservador, entre 250.000 y 500.000 personas perdieron la vida en Jerusalén y en el resto del país. Un triunfo imperial. En el año 71, Tito regresa a Italia y Roma lo recibió con todos los honores. La ciudad entera salió a celebrar una de las mayores procesiones triunfales jamás vistas en la capital. Las multitudes quedaban deslumbradas de ver pasar tesoros tan fabulosos por las calles de Roma. Ante sus ojos desfilaban embarcaciones que habían sido capturadas, carrozas enormes en las que representaban escenas de guerra y otros objetos saqueados del templo de Jerusalén.
En el año 79, tras la muerte de su padre Vespasiano, Tito se convirtió en emperador, pero murió de repente solo 2 años después. Dominiciano, su hermano, subió al poder y poco tiempo después levantó un arco de triunfo en honor a Tito. El arco en la actualidad. El arco de Tito despierta gran admiración entre los cientos de miles de turistas que visitan el Foro Romano todos los años. Algunos consideran una majestuosa obra de arte, otros un homenaje al poder de la Roma imperial y otros un monumento dedicado a la caída de Jerusalén y su templo. Sin embargo, para un buen estudiante de la Biblia, el arco de Tito tiene un significado especial. Es un testigo silencioso de que las profecías de la Biblia son exactas, confiables e inspiradoras por Dios. Pedro 1, 19, 21. Promesas que se cumplirán. Las buenas noticias del reino de Dios se están predicando en toda la tierra, tal como profetizó Jebús, Mateo 24:14. El libro bíblico de Daniel explica que este reino es un gobierno de origen divino. El capítulo 2 de este libro predice una sucesión de potencia de reinos que va desde la antigua Babilonia hasta nuestros días, y en el versículo 44 nos dice lo que pasará después. El Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Tanto esta como otras profecías de la Biblia predicen que el reino de Dios reemplazará a todos los gobiernos humanos y traerá orden y estabilidad a la tierra. ¿Cómo será la vida bajo ese reino? Veamos a continuación algunas de las maravillosas promesas que pronto serán realidad. No habrá guerra. Salmos 46:9. Dios acaba con las guerras por toda la tierra. Rompe el arco y destroza la lanza. Quema los carros militares en el fuego. ¿Se imagina cómo sería el mundo si todos los recursos y el conocimiento que se dedican a fabricar armamentos se dedicaran a ayudar a la gente? Bajo el reino de Dios, la promesa de poner fin a las guerras se hará realidad. No habrá enfermedades. Isaías 33:24. Ningún habitante dirá estoy enfermo. Imagínese un mundo sin enfermedades del corazón, ni cáncer, ni diabetes, ni otra dolencia. En un mundo así no harán falta hospitales ni medicinas. Pues bien, eso es lo que todos los habitantes de la tierra tendrán. Salud perfecta. No habrá hambre. Salmo 72:16. En la tierra habrá grano en abundancia, extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. La tierra producirá suficiente alimento para todos y se distribuirá bien. El hambre y la desnutrición dejarán de existir. No habrá dolor ni sufrimiento ni muerte. Apocalipsis 21:4. Dios le secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Las personas serán perfectas y vivirán para siempre en la tierra convertida en un paraíso. Eso es precisamente lo que nos ha prometido nuestro cariñoso Creador Jehová. Su cumplimiento está garantizado. ¿Cree que todo esto es demasiado bueno para ser verdad? Aunque a la mayoría de la gente le resulte atractiva la vida que promete la Biblia, a muchos les cuesta bastante entender lo que significa la vida eterna. Y no es de extrañar porque ningún ser humano ha vivido para siempre. Los seres humanos llevan tanto tiempo esclavizados al pecado y la muerte que muchos han llegado a la conclusión de que vivir con dolor y sufrimiento es lo natural. Y sin embargo esto no se parece en nada a lo que Dios tenía pensado para la humanidad. Al fin de fortalecer nuestra confianza en sus promesas, Dios hizo una rotunda afirmación sobre su palabra. No volverá a mí sin resultado, sin faltará lo que yo deseo y cumplirá con éxito lo que le envío a hacer. Isaías 55:11. La Biblia dice que Dios no puede mentir. Tito 1:2. Y como es el quien nos ha hecho estas maravillosas promesas, es sabio que reflexionemos seriamente en las siguientes preguntas. ¿De verdad es posible vivir para siempre en una tierra paradisiaca? ¿Qué debemos de hacer para disfrutar de todo lo que Dios ha prometido? Los siguientes artículos le ayudarán a responder estas preguntas. ¿Usted puede vivir para siempre en la tierra? ¡Qué esperanza tan maravillosa! Nuestro Creador nos ha prometido que viviremos para siempre aquí mismo, en la tierra. Sin embargo, a muchos les cuesta trabajo creerlo. Piensan que tarde o temprano todos tenemos que morir y que la muerte forma parte de la vida. Otras personas creen que es posible vivir para siempre, pero solo después de morir y subir al cielo. ¿Usted qué opina? No conteste todavía. Analice primero la respuesta que da la Biblia a estas preguntas. ¿Cuánto tiempo deberíamos vivir en vista de que cómo fuimos creados? ¿Con qué propósito creó Dios la tierra y al ser humano? ¿Y por qué morimos? El ser humano es único. Al compararnos con las demás formas de vida que Dios ha creado en la tierra, nos damos cuenta de que los seres humanos somos realmente únicos. ¿En qué sentido? La Biblia dice que solo nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26-27. ¿Qué significa esto? Que Dios nos creó con cualidades y características parecidas a la suya, como la capacidad de amar y el sentido de la justicia. Es más, Dios nos hizo con la capacidad de pensar y distinguir el bien del mal y con el deseo de conocerlo y ser sus amigos. Por eso podemos apreciar la inmensidad del universo y las maravillas de la naturaleza,
así como el arte, la música y la poesía. Ahora bien, lo que de verdad nos distingue es la capacidad de adorar a nuestro Creador. Todas estas características hacen que exista un enorme abismo entre los seres humanos y el resto de los seres vivos. Piensa en lo siguiente. Si Dios quería que los seres humanos viviéramos solo unos cuantos años, ¿por qué nos creó con todas las capacidades y con un potencial infinito para desarrollarlas? Porque desea que disfrutemos para siempre de la vida en la tierra. El propósito original de Dios. Algunas personas opinan que Dios nunca tuvo la intención de que la gente viviera para siempre en la tierra. Afirman que nuestro planeta es un lugar de paso donde se pone a prueba a los seres humanos para determinar quiénes merecen vivir eternamente con Dios en el cielo. Pero si eso fuera cierto, ¿no sería Dios el responsable de la maldad que hay en la tierra? Esto iría en contra de la mismísima esencia de Dios. La Biblia dice que Él, todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticia. Él es justo y recto. Deuteronomio 32, 4. La Biblia dice claramente con qué propósito creó Dios la tierra. Los cielos le pertenecen a Jehová, pero la tierra se la dio a los hijos de los hombres. Salmo 115, 16. Así es, Dios creó nuestro hermoso planeta para que fuera el hogar permanente de la humanidad y lo preparó con todo lo necesario para que disfrutáramos de una vida eterna y llena de sentido. Génesis 2, 8, 9. En su palabra, Dios también dice con qué propósito creó a la humanidad. Él le encargó a la primera pareja: llenen la tierra y tomen el control de ella y tengan autoridad sobre todos los seres vivos que se muevan sobre la tierra. Génesis 1:28. Qué privilegio, cuidar de la tierra y convertirla en un paraíso. Adán y Eva tenían la perspectiva de vivir con sus descendientes para siempre en la tierra, no en el cielo. ¿Por qué morimos? La Biblia explica que uno de los seres espirituales que Dios creó, al que después se le llamó Satanás, se rebeló e intentó sabotear el propósito original de Dios. ¿Cómo lo hizo? Satanás convenció a nuestros primeros padres Adán y Eva para que lo apoyaran en su rebelión contra Dios. Afirmó que Dios los estaba privando de algo bueno, del derecho a determinar por sí mismos lo que está bien o está mal, y ellos pusieron del lado de Satanás y le dieron la espalda a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Con el tiempo murieron, tal como Dios les había advertido. Perdieron la oportunidad de vivir para siempre en el paraíso terrenal. Génesis 17, 3, 1, 6, 5, 5. Durante toda su historia la humanidad ha sufrido las consecuencias de la rebelión de Adán y de Eva. La palabra de Dios dice: por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres. Romanos 5:2. De modo que morimos porque hemos heredado el pecado y la muerte, no porque Dios tenga un oscuro plan. ¿Usted puede vivir para siempre en la tierra? La rebelión de Edén no cambió el propósito original de Dios para la tierra y la humanidad. Como su amor y su sentido de la justicia son perfectos, Dios se sintió impulsado a hacer lo necesario para liberarnos de la esclavitud al pecado y la muerte. El apóstol Pablo explicó: el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. El amor que Dios siente por nosotros lo impuso a entregar a su Hijo unigénico, Jesucristo, para que nadie que demuestre tener la fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Al sacrificarse voluntariamente, Jesús pagó el rescate necesario para recuperar todo lo que Adán había perdido. Pronto la promesa divina de convertir la tierra en un paraíso será realidad. Para que usted pueda disfrutar de este maravilloso futuro, debe seguir el siguiente consejo de Jesús: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta, mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos los que lo encuentran. Mateo 7, 13, 14. Así es, su futuro depende de usted. ¿Qué decisión tomará? Los cielos le pertenecen a Jehová, pero la tierra se la dio a los hijos de los hombres. Su futuro depende de usted. ¿De verdad puede usted decidir su futuro? Algunas personas creen que su vida está controlada por el destino, y otras que quien la controla es Dios. Por eso, cuando no logra lo que se propone, sencillamente se resigna y dice: estaba escrito. Algunos se desilusionan al no ver solución a la injusticia de la opresión que hay en el mundo. Quizás intentan tener una vida mejor, pero sus esfuerzos se ven frustrados una y otra vez debido a las guerras, la delincuencia, las enfermedades o los desastres naturales. Al final llegan a la conclusión de que no vale la pena luchar. En verdad que las circunstancias que nos rodean pueden cambiar nuestros planes. Eclesiastés 9:11. Sin embargo,
Todos podemos decidir nuestro futuro eterno. De hecho, la Biblia enseña que nuestro futuro depende de nosotros mismos. ¿Por qué decimos de eso? Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le dijo mediante Moisés: le he depuesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y para que ustedes y sus descendientes vivan. Tienen que escoger la vida, amando a Jehová, su Dios, escuchando su voz y aferrándose a él. Deuteronomio 30, 15, 19, 20. Así es, Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y les dio la oportunidad de seguir siendo libres y de tener una vida feliz en la tierra prometida. Pero esas bendiciones no serían automáticas. Debían hacer algo, escoger la vida. ¿De qué manera? Amando a Dios, escuchando su voz y aferrándose a él. Usted tiene que hacer una elección parecida y lo que elija determinará su futuro. Si escoge amar a Dios, de escuchar su voz y aferrarse a él, escogerá la vida, una vida eterna en un paraíso en la tierra. Pero, ¿qué implica cada uno de estos pasos? Amar a Dios por inspiración divina. El apóstol Juan escribió que Dios es amor, pues esa es su principal cualidad. 1 Juan 4:8. Como Jebús lo sabía, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, contestó: ama a Jehová tu Dios como tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. De modo que la verdadera amistad con Dios se basa en el amor y no en el miedo o en la obediencia ciega. ¿Pero por qué debemos de amar a Dios? El amor que siente Jehová por la humanidad es como el que sienten los padres por sus hijos. Aunque son imperfectos, los padres se esfuerzan por enseñar, animar, apoyar y disciplinar a sus hijos con cariño, porque quieren que sean felices y les vaya bien en la vida. ¿Y qué esperan a cambio? Que sus hijos los quieran, los obedezcan y entiendan que todo lo que le dicen es por su bien. No es razonable que nuestro Padre Celestial, que si es perfecto, espere que lo amemos y le agradezcamos todo lo que ha hecho por nosotros. Escuchar su voz. En el idioma original de la Biblia, la palabra escuchar muchas veces significa obedecer. Y no es de eso lo que un padre espera que haga su hijo cuando le dice: escúchame. Por lo tanto, escuchar la voz de Dios implica saber lo que pide de nosotros y hacerlo. Como hoy en día Dios no habla directamente con los seres humanos, para escucharlo tenemos que leer su palabra, la Biblia, y poner en práctica lo que dice. 1 Juan 5:3. Para destacar la importancia de escuchar la voz de Dios, Jebús dijo en cierta ocasión: no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Mateo 4:4. Comer es importante, pero nutrir nuestra mente con el conocimiento de Dios es más importante aún, porque el sabio rey Salomón lo explicó, porque la sabiduría es una protección igual que el dinero es una protección, pero esta es la ventaja del conocimiento. La sabiduría conserva la vida de su dueño. Eclesiastés 7:12. La sabiduría y el conocimiento de Dios pueden protegernos ahora y ayudarnos a tomar el camino correcto, el que nos conducirá a la vida eterna. Aferrarse a él. En el artículo anterior mencionamos unas palabras de Jebús que en parte decían: angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Mateo 7, 13, 14. Para andar por ese camino agradeceríamos contar con un guía experto que nos ayudará a llegar a nuestro destino, la vida eterna. Por eso debemos de aferrarnos a Dios. Salmo 16, 18. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Todos los días tenemos muchas cosas que hacer y muchas más que nos gustaría hacer. Estamos tan ocupados o distraídos que apenas nos queda tiempo para pensar en lo que Dios quiere que hagamos con razón. La Biblia nos recuerda como tontos, sino como sabios, aprovechando el tiempo de la mejor manera, porque los días son malos. Efesios 5, 15, 16. Aferrarnos a Dios significa poner en primer lugar en la vida nuestra amistad con Él. Mateo 6:33. La decisión está en sus manos. Aunque no puede hacer nada para cambiar su pasado, sí puede hacer algo para que usted y su familia tengan un magnífico futuro. La Biblia enseña que nuestro Padre Celestial, Jehová, nos quiere muchísimo y nos dice lo que quiere que hagamos. Fíjese en estas palabras del profeta Miqueas. Él te ha dicho: oh hombre, lo que es bueno y que es lo que Jehová espera de ti. Solo que practiques la justicia, ames la lealtad y andes con modestia junto a Dios. Miqueas 6:18. Y usted andará con Dios, y si acepta su invitación recibirá las bendiciones eternas que Él tiene preparadas para sus amigos. La decisión está en sus manos. Le he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tiene que escoger la vida. Deuteronomio 30:19. Esto es lo que ha dicho en la atalaya. Los mansos heredarán la tierra. Muchos de nosotros hemos sido testigos de injusticia y hemos visto a gente buena sufrir maltrato. ¿Desaparecerán algún día la injusticia y la maldad? La Biblia contesta esa pregunta y nos dice cómo actuar. Fíjese la respuesta que da el Salmo 37 a estas importantes preguntas.
lo que sucederá. Listo, está. Voy a escucharme.